Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con la primer clase de espectrometría de masa, que es el último tema de esta parte de la materia que van a ver conmigo. La espectrometría de masas es un tema que cruzó la disciplina de la química y se convirtió en algo interdisciplinario y marcan un punto importante de inflexión en la historia en el año 2002, cuando comparten el premio Nobel. Medio premio Nobel fue a este investigador por sus desarrollos en resonancia magnética nuclear tridimensional, es decir, de imágenes, el tema que acabamos de ver, y por el otro lado lo compartió la mitad de ese premio Nobel de Química con estos dos investigadores que hicieron desarrollos muy revolucionarios en espectrometría de masa. En ambos casos, ambas temáticas, se trata de poder facilitar el análisis de las macromoléculas, y junto con eso, incluidas en las macromoléculas, vamos a tener a las proteínas, a los ácidos nucleicos, importantes biomoléculas, y por otro lado también a moléculas de grandes pesos moleculares sintéticas, como es el caso de los polímeros sintéticos que están tan presentes en nuestra vida y que son tan importantes para cuestiones no solo de confort, como puede ser tener un lindo colchón o una buena pintura, sino también para cuestiones que tienen que ver con la medicina o con la biomedicina, como es el hecho de disponer de prótesis de determinados materiales resistentes, o hilos de sutura, o montones de aplicaciones que tienen los polímeros y que dan lugar a mejoras en la salud. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar a ver espectrometría de masas, entonces, y vamos a ir leyendo algunos puntos de esta primera transparencia que tiene algunas definiciones sobre la que vamos a ir y volver como para irle dando más, interpretando más lo que dice esta diapositiva. Los espectros de masa se obtienen por conversión de los componentes de una muestra en iones gaseosos, que se mueven rápidamente y se separan en función de su masa, o más estrictamente en su relación masa-carga. El espectro de masas, entonces, es el registro de la abundancia relativa de los distintos iones, que resulta característico para cada tipo de compuestos e inclusivo para los isómeros. Proporciona la posibilidad de determinar y confirmar la estructura de una molécula. O sea, es otra técnica más, como resonancia magnética nuclear, que nos permite descifrar una estructura completa de una molécula. La principal ventaja de esta técnica es que es muy sensible, mucho más que otras técnicas, y eso significa que voy a poder trabajar con muy poca masa, y es muy específica. La especificidad resulta de que las distintas moléculas se fragmentan de un modo determinado, es decir, vamos a ver patrones de fragmentamiento característicos, y eso nos van a poder permitir inferir que tenemos un tipo de compuestos. Las técnicas de espectrometría de masa, porque son un conjunto de técnicas, en combinación con los métodos cromatográficos, proporcionan una herramienta muy valiosa para poder caracterizar moléculas orgánicas, ya sean componentes principales o minoritarios en el caso de algunas mezclas. Como toda cosa que tiene muchas ventajas, también tiene algunas desventajas, y en este caso es que el manejo del instrumental requiere determinada especialización, y que la instrumentación también es bastante costosa, tanto para adquirirla como para mantenerla. Bueno, vamos a volver sobre estos puntos, ¿sí? Para interpretarlos con un poco más de conocimiento, y en principio les voy a contar que este conjunto de técnicas de espectrometría de masas tienen en común que, por impacto de algo que vamos a llamar proyectil o partícula, a la molécula que nosotros queremos analizar, se van a producir la formación de iones. Acá tenemos lo que se llama un catión radical o un anión radical. ¿Cómo ocurre esto? Por ejemplo, cuando la partícula o el proyectil con el cual vamos a impactar nuestras moléculas es un electrón, que es uno de
distintas espectrometrías de masas que existen, ese electrón se puede incorporar a la molécula y entonces el conjunto de cargas pasa a ser un anión porque es una molécula neutra que incorpora una carga negativa. Por otro lado, las moléculas tienen números de electrones pares, electrones apareados, por lo tanto, incorporar un electrón hace que pase a ser una especie electrónicamente impar, que es lo que llamamos un radical. De ahí que se trate de un anión radical. Por el contrario, el impacto de este electrón lo que puede hacer es producir una ionización, es decir, que se le arranque un electrón a esta molécula, de manera tal que la ecuación global es que mi analito M más un electrón dé lugar a un catión radical más 2 electrones. Uno es el que pierde esta molécula y el otro es este electrón. Entonces, nuevamente, como pierde un electrón, resulta una especie catiónica con carga positiva, y como una especie par, con electrones pares, pierde un electrón, pasa a ser una especie radicalaria. Las diferentes espectrometrías de masa se basan en los diferentes proyectiles que utilizamos, como para una primera explicación. Y estos proyectiles lo que ocurre es que le confieren distinta energía a la molécula. Lo que uno requiere es que la energía que le proporcionan a la molécula alcance para que se produzca una ionización, porque la espectrometría de masa tiene que ver con la formación de iones, y en ese sentido ya podemos volver y leer que los espectros de masa se obtienen por conversión de los componentes de una muestra en iones gaseosos, especies cargadas que a su vez están en fase gaseosa, que se mueven rápidamente y se separan en función de su relación de masa-carga. Entonces, una determinada molécula tiene un determinado potencial de ionización, que es una propiedad de cada molécula, que lo vamos a llamar potencial de ionización. En cuanto a la energía que le imparta el impacto con este proyectil, la vamos a llamar energía de aparición, es un nombre un poco contradictorio, y se define que la energía que tiene ese proyectil, la molécula utiliza una parte para ionizarse, y el resto es un exceso de energía de la cual la molécula dispone para disociarse. ¿A qué nos referimos con la disociación? Bueno, una vez que se formó, por ejemplo, este catión radical, la molécula va a fragmentarse justamente en virtud de este exceso de energía que posee. Ese exceso de energía va a hacer que los enlaces vibren y esos enlaces terminan rompiéndose. Y puede romperse dando lugar a un ion fragmentario catiónico y otro ion fragmentario radicalario. Tiene que haber un balance de masas y de cargas en esta ecuación. O puede fragmentarse también perdiendo una molécula neutra y dando lugar a un nuevo catión radical. Entonces, si volvemos a esta primera definición, los espectros de masa se obtienen por convención de los componentes de una muestra gaseosa, de una muestra en iones gaseosos. Los iones gaseosos pueden ser lo que se llama el ion molecular, que es el ion entero, que solamente perdió o incorporó una carga, o iones fragmentarios. Cuando hablamos de que la especificidad de la técnica para elucidar esas estructuras responde a patrones de fragmentación característicos de cada compuesto, me refiero a que en general las moléculas se rompen de una manera particular, no por cualquier enlace, tal que los alcoholes dan determinados fragmentos, los compuestos carbonílicos dan otros fragmentos, etcétera, etcétera, y a partir de que uno reconozca esos fragmentos, va a poder deducir si tiene un alcohol, si tiene una acetona o si tiene un aldehído. Acá tenemos un poquito de nomenclatura. El ion entonces con la masa completa se llama ion molecular, en este caso es un ion positivo, pero podría ser un ion negativo. Estos son iones fragmentarios porque su masa es una parte de la masa inicial y son iónicos, tienen carga. Este es un radical que no tiene carga y este es un fragmento neutro. Todos son partes en masa de esa molécula que simbolizamos con la letra M mayúscula. Y acá vemos cómo se hace el registro de esos iones. Justamente vemos, por ejemplo, para esta molécula que es el metanol, no sé por qué acá dice etanol, que pesa 32 unidades de masa,
Recuerden, el carbono pesa 12, el hidrógeno 1, el oxígeno 16, y así sumamos 32 unidades de masa, y vemos que su espectro de masa es un barrido de masa versus carga, m sobre z, ¿sí? Donde, como la mayoría de estos iones tienen carga 1, esta escala coincide con la escala de masa. Así vemos un ion que es la molécula entera, de masa 32, un ion con la pérdida de una unidad de masa, que pesa 31, otro ion de masa 29, y estos se grafican se representa la abundancia relativa de los picos de masa con respecto a su relación masa-carga. Esto quiere decir que el ion que es de mayor abundancia relativa se lleva arbitrariamente al valor de 100, ¿sí? Y el resto se representan en forma relativa su intensidad a este pico, que es el de mayor abundancia presente en el espectro. Es una molécula muy simple, de manera tal que no puede haber tantos fragmentos. Sin embargo, fíjense cómo tenemos la molécula entera, la molécula menos 1 unidad de masa, la molécula menos 3 unidades de masa, y el metilo, que sería la molécula que ha perdido el oxidrilo completo. El perfil del espectro, el conjunto de picos y su abundancia relativa, nos permite identificar compuestos desconocidos a partir del espectro. Los instrumentos suelen contener librerías de espectros para su identificación. Esto quiere decir que una vez que yo hago el espectro, mi equipo en general tiene una librería de espectros, serían archivos, y uno le pide a la computadora que en base a estos datos busque lo más parecido posible. Si encuentra exactamente el espectro de este compuesto, nos va a decir que tiene una coincidencia al 100%, y si no, nos va a decir la coincidencia que tiene. Por ejemplo, si no tuviera el espectro de un alcohol, es probable que entienda la computadora que los alcoholes se suelen fraccionar de una determinada manera y nos proporcione el espectro de otro alcohol. De esa manera es bastante simple elucidar la estructura de compuestos de pesos moleculares pequeños. Acá tenemos nuevamente un espectro, esta vez corresponde al 3-fenil-2-propenal, que es este aldehído que tenemos acá, y vemos nuevamente que a ese pico de mayor abundancia relativa, que se lo lleva arbitrariamente al valor de 100, se lo llama pico base del espectro, y al pico que tiene la abundancia natural, la masa coincidente con el peso molecular, es decir, al pico entero, se lo llama ion molecular. Así que acá tenemos dos términos propios de la espectrometría de masas. Vemos que cómo uno racionaliza los fragmentos, y es muy común, por ejemplo, que un aldehído pierda un protón, entonces me va a dar un ion que va a ser de M del valor del ion molecular menos 1, lo vamos a llamar M-1. También es común que un aldehído se fragmente en esta posición, dando el pico 29, o dando el pico de la masa total menos 29. Y así se va simbolizando los fragmentos con estas trazas que están marcadas en este caso. Los compuestos aromáticos en general se fragmentan en esta posición y dan el pico 77, y luego ese 77 suele tener una pérdida tal que da un ion de masa 51. Así es como que muy rápidamente uno puede interpretar en este espectro, conociendo la fórmula del compuesto, puede asignar a qué corresponden estos picos de manera muy simple, y como ustedes lo van a poder hacer dentro de 2 semanas. Bueno, como les decía, las moléculas suelen romperse, no de una manera caprichosa, sino con un comportamiento regular, que es lo que llamamos que presentan patrones de fragmentación característicos. Justamente, el patrón de fragmentación característico de una cetona, en general, es que pierda cualquiera de las dos cadenas que están unidas al grupo carbonilo. La racionalización de estas rupturas se hace con rupturas homolíticas, ¿sí? Y podemos pensar entonces que este enlace está constituido por dos electrones, ¿sí?
Y si bien está simbolizada esta flecha hacia acá, que va a indicar que se pierde este residuo etilo y se forma un triple enlace entre uno de estos dos electrones y este otro electrón, también uno puede, para este enlace, hacer el movimiento de electrones con una flecha de media punta, indicando que este electrón con este otro electrón son los que van a formar este tercer enlace que no estaba presente en la molécula de partida. Y este residuo etilo, con este electrón que no participa, se pierde como un radical fragmentario. Justamente habíamos visto que una vez que se forma el ion molecular, se pueden perder radicales o se pueden perder moléculas neutras. De manera tal que en cada caso tiene que haber un balance de cargas y masas. Eso quiere decir que M1 más M2 tienen que ser igual a M mayúscula, lo mismo que M3 más M4, y por otro lado, si a este lado de la ecuación tengo una carga positiva y un electrón impar, los integran en el conjunto de especies que tenga a la derecha también tiene que darse ese balance de cargas. Muy bien. Entonces, así como se fragmenta esta unión, ¿sí?, para dar lugar a estos dos fragmentos, puede ocurrir lo mismo al otro lado, químicamente es lo mismo, y perderse un metilo, un radical metilo, en lugar de un radical etilo. Y en general estas especies luego pierden monóxido de carbono, que son 28 unidades de masa, para dar el residuo alquilo, que en este caso sería el etilo, y en este caso el residuo alquilo que se generaría cuando se pierde monóxido sería metilo. De manera tal que tenemos en este espectro justamente el ion molecular, que es de masa 72, el ion de masa 43, que es el M menos etilo, ¿sí?, y es el pico base del espectro. Por otro lado también se observa 57, que es la misma ruptura pero hacia el otro lado, se llama ruptura alfa, la misma ruptura pero hacia el otro lado, que vemos que es 57, y luego estos dos iones por pérdida de monóxido dan 43 y 29, y acá vemos nuevamente 43, o sea, no, dan 15 y 29, perdón. Entonces acá vemos el 29 y acá vemos el 15. Cuando un ion es pequeño, no quiere decir que tenga poca probabilidad de formarse, sino que puede ser que se esté formando en gran medida, pero también se esté sufriendo pérdidas. Podría ser el caso del 57, que podría ser que se forme en una gran proporción, pero como también está muy favorecida la pérdida de monóxido, que no perdure mucho y vaya a contribuir a la formación del ion 29. Esto es justamente un patrón de fragmentamiento característico de los compuestos carbonílicos, donde se ve la pérdida de alquilo y la pérdida de monóxido. Entonces, en definitiva, pero bueno, la idea es que con estas fragmentaciones se va a formar el 72, el 43, el 57, el 29, y el 43 menos 28, que era 15, y todos esos iones yo tengo que tener capacidad de cuantificarlos para hacer este gráfico del barrido de masa sobre carga dividido la intensidad. Lo que se hace en espectrometría de masa es que a partir de la molécula se forma un conjunto de iones, esos iones luego se separan, ¿sí?, y una vez que se separan, cada uno de ellos llega a un contador, ¿sí?, en definitiva va a ser un contador de cargas, y voy a poder decir cuánto tengo de cada uno para poder construir ese espectro. O sea que la espectrometría de ionización cuenta de una etapa de ionización, luego una etapa de separación de los iones que se forman, y la parte de medición de cuántos iones tengo de cada uno, o colección o detección, según el libro que utilicemos. Acá tenemos lo mismo, tengo la muestra, tengo una región en el equipo de ionización, luego tengo, que sería la parte donde se forman los iones, y luego tengo que separar esos iones para poder detectarlos. La detección es la medición.
Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de la instrumentación que tiene este equipo. Este equipo, entonces, va a tener que tener un sistema de ingreso de la muestra. La muestra va a llegar a una zona que se llama fuente de ionización, y las distintas espectrometrías de masa van a tener distintos métodos de ionización. Recordemos, quería decir que utilizaban distintos proyectiles. Una vez que se forman los iones, vamos a ir a la región que se llama analizador de masas, que es la que separa a los iones con distinta masa o estrictamente con distinta relación de masa-carga, y luego vamos a detectar sucesivamente cada uno de esos iones, empezando, por ejemplo, desde los más chicos hacia los más grandes o al revés. Todas esta región del equipo, es decir, todo menos la computadora, básicamente, trabajan en vacío. Y una parte importante del costo y el mantenimiento del equipo tiene que ver con estas bombas de alto vacío. El alto vacío es necesario en la cámara de ionización y en el analizador de masas, porque yo necesito que una vez que se formaron los iones, estos no colisionen. Porque si se formaron los iones y estos colisionan y se vuelven a unir de una manera que no sea como estaban unidos originalmente, lo único que van a hacer es entorpecer el análisis, ¿sí? Complicarlo, dificultarlo. Entonces, tanto en la cámara de ionización como en el analizador de masas se trabaja en alto vacío para desfavorecer la recombinación de los iones. El orden del vacío con el que se trabaja es de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 4 Torricelli, 10 a la menos 6 a 10 a la menos 7 Torricelli. La fuente de ionización, en algunos casos, trabaja con un vacío menos estricto, que ya vamos a ir mencionando. Muy bien. En cuanto al método de introducción de la muestra, imagínense que es introducir la muestra en un sistema que está alto vacío, con lo cual tiene que ser, tiene una ingeniería como para que el vacío no se pierda. Entonces, por ejemplo, acá vemos como en esta punta, este tubo es simplemente un tubito de vidrio donde yo voy a poner mi muestra sólida, cristalina en el mejor de los casos, y todo esto lo voy a introducir en el equipo con una serie de, imaginen cuando uno tiene una doble puerta para que no se enfríe un lugar en un clima muy frío, bueno, y una puerta se abre cuando la otra no se abre. Bueno, de la misma manera, esto se va a introducir en el espectrómetro de masa y uno va a tener distintas trabas, ¿sí? Que van garantizándome que llevo hacia un vacío progresivo a la muestra sin que mi sistema pierda vacío. Esto usualmente lo miramos en el curso porque tenemos equipos accesibles, pero bueno, no sé si vamos a llegar a hacerlo este año. Y para sacarme de encima las cosas más fáciles, ya les hablé del sistema de entrada y simplemente les voy a hablar ahora del sistema de detección. Y el sistema de detección es simplemente detectar cargas, ¿sí? Entonces yo con esas cargas, con esos iones, puedo tener unas superficies construidas con un material que tiene tendencia a liberar electrones, y entonces en un conjunto de electrodos con voltajes progresivos tengo una multiplicación, ¿sí? Por eso esto se llama multiplicador electrónico, es decir, impacta un ion y ese ion va desprendiendo progresivamente más electrones, se multiplica la cantidad de electrones que finalmente van a ser volcados a un circuito para generar una corriente que va a ser proporcional al número de iones que incidió en este detector. Tenemos distintas geometrías, pero el principio es el mismo, y no deja de ser el mismo finalmente que el que habíamos visto para el fototubo multiplicador. La diferencia es que en el fototubo lo que impactaban eran fotones, y acá lo que impactan son iones. Bueno, habiendo hablado entonces del sistema de entrada y del sistema de detección, el resto de la clase de hoy va a estar referida a los distintos métodos de ionización o fuentes de ionización que podemos tener, que dan lugar a las distintas técnicas de espectrometría de masa. Recuerden que la espectrometría de masa es un conjunto de técnicas.
y también vamos a hablar la clase que viene sobre la gran variedad de analizadores de masa, y luego, combinando distintas fuentes con distintos analizadores, tenemos distintos tipos de espectrometría de masa. Yo voy a tratar de hacerles una descripción como un poco progresiva, un poco histórica, sobre qué es lo que primero se desarrolló, cuáles fueron sus limitaciones, y luego cómo pudo superarse ese problema. A partir de eso voy a dar un conjunto de técnicas, y por supuesto van a encontrar muchas más, algunas a futuro cuando se desarrollen, otras que ya se utilizaron y se dejaron de lado, pero los métodos que elegí justamente son por la importancia que van teniendo en su desarrollo y por abarcar casi todas las modalidades que uno puede tener en cuenta, de manera tal que cualquier método nuevo no dejaría de ser la modificación de alguno de estos. Muy bien, entonces vamos a empezar por lo que se llaman ionizaciones en fase gaseosa. La espectrometría de masa fue desarrollada inicialmente como un método que requería que el analito pueda ser llevado a la fase gaseosa, y desde la fase gaseosa se impacta con un proyectil para poder ionizarlo y generar iones que también son gaseosos y vuelan hacia un separador y un contador de iones. Entonces, estos dos métodos en fase gaseosa justamente son los que primero se desarrollaron, y no obstante aún siguen siendo de completa vigencia. El primer método es el método de impacto electrónico, y como su nombre lo indica, el proyectil que voy a utilizar para ionizar a mi muestra son electrones. Se puede decir que es una corriente o un chorro de electrones de alta energía que impacta a la muestra. Entonces fíjense cómo en este dibujo está esquematizado la zona de ingreso de la muestra, ¿sí? Acá tenemos moléculas neutras, puntitos negros, y esos puntitos negros por un juego de vacío son llevados por esta rendija a esta región donde perpendicularmente hay una corriente de electrones. ¿Sí? Se tiene un filamento que despide electrones que son atraídos por un electrodo de carga positiva para que atraiga electrones. Entonces, en ese trayecto perpendicular, las moléculas gaseosas se van convirtiendo en iones, que también son gaseosos, y por aplicar un vacío progresivo, son llevados a lo que se llama el analizador de masas, que es la parte que vamos a ver la clase que viene. Entonces, lo que está ocurriendo en este momento es lo que les mostré hace un ratito. Se puede estar incorporando un electrón y formar un anión radical, o este electrón puede estar impactando y confiriéndole a la molécula la energía necesaria para que ionice y pierda un electrón, y por tanto forme un catión radical. Y luego, en este mismo trayecto, como los electrones son de alta energía, le sobra energía a la molécula. Recuerden esta ecuación, que el potencial de aparición es igual al potencial de ionización más el de disociación. Los electrones proveen este potencial de aparición que sobradamente alcanza para ionizar la molécula, y por lo tanto la molécula tiene un exceso de energía importante para poder fragmentarse, y por eso se produce mucha fragmentación. Entonces, el ion molecular se puede fragmentar perdiendo especies radicalarias o especies neutras, y a su vez estos fragmentos van a poder continuar fragmentándose. El bombardeo, en este caso, el proyectil que utilizo, es un haz de electrones de alta energía, usualmente a 70 electronvolts, que proviene de un cañón de electrones, que es un filamento incandescente, que es un cátodo. Esta enorme energía es suficiente para producir, por un lado, la ionización del compuesto entero, formar el M+ punto o el M- punto, y además generar un cierto grado de fragmentación del mismo, lo que nos va a suministrar una valiosa información acerca de su estructura. Se forman los dos, el M+ punto o el M- punto, y uno puede elegir
si va a trabajar con iones negativos o va a trabajar con iones positivos. Cuando trabaja con iones negativos, también los iones fragmentarios van a ser negativos. El rango de pesos moleculares que se pueden analizar por esta técnica es de aproximadamente 650 Dalton, es decir, pesos moleculares de hasta 650 unidades de masa. ¿Por qué esto se limita? Bueno, porque en general las moléculas con mayor peso molecular no van a poder volatilizarse sin que se descompongan. Es decir, cuando yo caliente y ponga vacío para que pasen al estado gaseoso, lo más probable es que se descompongan, que se produzcan fragmentaciones antes de que yo las impacte con el proyectil que haya elegido. Por eso esta técnica tiene esa limitación, que fue la inicial limitación que tuvo la espectrometría de masa. Esta técnica es la técnica de ionización más utilizada y la que más información estructural brinda. Todas las bibliotecas comerciales que tienen los equipos están basadas en ionización por impacto electrónico, y es la ionización que más se usa cuando yo quiero utilizar la espectrometría de masa en combinación con la cromatografía gaseosa. Temas que vamos a ir abordando. Acá simplemente tenemos básicamente el mismo esquema. No presten atención a este magneto, no tiene importancia. Sí tengo el filamento incandescente que produce una corriente, un chorro de iones energéticos a 70 electronvolts. La muestra, el analito vapor, por ejemplo, puede estar proveniendo de un sistema gaseoso o del sistema de inserción que yo estoy utilizando en mi equipo. El analito está simbolizado por estas letras A en verde, y a partir de que chocan con los electrones se forman A+, ¿sí? Cationes o iones fragmentarios que luego son llevados a la zona del analizador de masas. ¿Sí? El analizador de masas es la zona donde yo los voy a separar y los voy a cuantificar. Acá tenemos otras representaciones del fenómeno, por si nos resultan más gráficas. Acá tenemos el chorro de electrones que proviene de un filamento, una molécula con una ramificación metilo. En primer lugar, la molécula forma un ion molecular por pérdida de un electrón, y luego, por ejemplo, se fragmenta perdiendo metilo neutro y me da un M-15, metilo pesa 15, o se fragmenta en otro lugar, ¿sí? Y quedan dos fragmentos, uno de los cuales contiene este metilo que estaba individualizando al principio. Puede ser que en vez de dar lugar a un catión más un radical, pierda un fragmento neutro y conserve una especie cargada con número de electrones impares. Esta es la misma ecuación que estuvimos manejando, como para tener una idea de que cuanto mayor exceso de energía respecto de la de ionización le provoque el proyectil, en este caso los electrones, más posibilidad de disociación va a tener esa molécula. Y una cosa muy importante es que una vez que se formaron los iones, se explota el hecho de que uno ahora tiene partículas cargadas y con carga negativa puede atraerlas, es decir, con un potencial de aceleración, las partículas cargadas son llevadas hacia la zona que se denomina analizador de masas. Y si aplico un determinado potencial a una carga, ¿sí? Una expresión de la energía es carga por potencial de aceleración, y esta energía tiene que ser coincidente con la expresión clásica de que la energía es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y vamos a ver cómo esta expresión nos va a ser útil para interpretar los distintos métodos de análisis de masa, los distintos métodos de separación de estos iones. Como generalidades, las moléculas de muestra son ionizadas por un haz de electrones clásicamente a 70 electronvolts. Los iones son expulsados fuera de la cámara donde se ionizaron y dirigidos al analizador, justamente con la combinación de vacío y potenciales de aceleración. Se pueden producir tanto iones positivos como negativos, ¿sí? Pero estadísticamente se forman más iones positivos que negativos, por eso es más común trabajar en modo positivo que en modo negativo. Pero estrictamente en esta región
van a formar iones positivos y negativos, y según qué potencial de aceleración ponga, yo atraeré a las partículas positivas y el resto colisionarán con las paredes de esta cámara, o trabajaré en modo negativo y las positivas quedarán abandonadas acá. Es decir, que con el mismo equipo yo puedo trabajar en modo positivo y en modo negativo. Lo más común es trabajar en modo positivo porque se produce una mayor cantidad de iones positivos que negativos, salvo algunas moléculas que tienen mucha facilidad para formar especies negativas, como es el caso, por ejemplo, de los ácidos carboxílicos, que muy fácilmente pierden un protón y dan carboxilatos. Entonces, algunas familias de compuestos, su estudio por espectrometría de masa en modos negativos se facilita mucho. No hay gran probabilidad de formar iones con cargas múltiples. ¿Por qué? Porque una vez que se perdió un electrón, el potencial de ionización para el segundo electrón es muy alto, ¿sí? O sea que esta energía que le sobra a la molécula una vez que perdió un electrón, difícilmente alcance para que pierda otro. Sin embargo, a veces tenemos iones con doble carga, y vamos a ver que en moléculas muy grandes, como las proteínas, con otras técnicas de ionización, a veces tenemos moléculas con muchas cargas, pero no en este caso del impacto electrónico con moléculas de hasta 600, 700 unidades de masa. Acá vemos también que uno puede regular la energía de esos electrones con los que está impactando a la muestra, y si bien lo estándar es 70 electronvolts, puede reducirlo, y lo que se observa es algo que podríamos imaginar o predecir, y es que se produce menos fragmentación. Justamente si tengo menos exceso de energía una vez que la molécula se disocia, tenemos menos disociación. Muy bien, hay una situación de compromiso. Cuando yo tengo poca disociación, voy a poder ver el ion molecular, pero no voy a tener fragmentos que me permitan entender cómo se está fragmentando esa molécula para darme cuenta que se está fragmentando como un alcohol, como un aldehído o como un compuesto aromático. Es decir, que no voy a tener mucha información. Por otro lado, cuando la molécula se fragmente mucho, puede ser que su ion molecular se vea muy pequeño, inclusive que no se observe. Y sin embargo, saber el peso molecular de una molécula es valioso. Entonces, tengo el compromiso de que para elucidar una estructura es valioso tener fragmentos, pero también es valioso tener el ion molecular. Entonces, ¿qué hacemos con las moléculas que tienen son muy lábiles, por ejemplo, y es difícil ver el ion molecular? Bueno, con ese tipo de moléculas, lo que tenemos que hacer es tratar de impactar con algo que provea un potencial de aparición más bajo, que le confiera menor cantidad de energía para que poca energía sobre o quede disponible para que la molécula, una vez ionizada, se disocie. En ese sentido surge el segundo desarrollo dentro de la espectrometría de masa, que se denomina ionización química. El método de ionización química es un método que utiliza el mismo dispositivo que para impacto electrónico. Como vemos acá, tenemos el mismo filamento que proyecta un haz de electrones de alta energía, pero junto con el analito vamos a coinyectar un gas reactante. Es decir, que la ionización química, que se simboliza en inglés con CI, Chemical Ionization, está caracterizado por el uso adicional de un gas reactante. ¿Y cuál es el objetivo de este gas? Este gas se va a encontrar en mayor proporción que la muestra, y, por tanto, va a sufrir el impacto electrónico que vimos en el caso anterior para el analito. Ese impacto electrónico, por una cuestión de probabilidad, lo va a sufrir más el gas reactante que el analito. ¿Y qué le pasa a ese gas reactante? Bueno, se utilizan sustancias para las cuales se conoce muy precisamente qué es lo que le ocurre bajo esas condiciones. Un ejemplo es el uso de metano como gas reactante. Y lo que le pasa al metano cuando es impactado por electrones es que pierde un electrón, como en el caso de las moléculas
que hemos mencionado en impacto electrónico, y luego tiene una tendencia a impactar este catión radical con otra molécula de metano neutro, y se forma esta especie, carbono-hidrógeno 5, cargada positivamente. Vemos que tenemos un balance de cargas y otro de masa, que se llama ion metano. En castellano usamos la palabra metano simplemente, carbono, hidrógeno 5, y esta es una especie de alta energía que al chocar con la molécula neutra tiene tendencia a transferirle protón, y de esta manera mi analito termina transformado en una especie que tiene carga, o que es un ion. Entonces, en ionización química, la muestra, el analito, se ioniza por transferencia de protones que provienen de un gas reactante o de un gas auxiliar que sufre impacto electrónico en el mismo dispositivo de un espectrómetro de masa por ionización química. Voy a enchufar, perdón. Bueno, entonces, ionización química. Su uso está dirigido a potenciar la abundancia del ion molecular en aquellas sustancias en las que su presencia en el espectro de impacto electrónico es escasa o no aparece. Porque la idea es que si bien esta es una especie energética que la ioniza por transferencia protónica, no es una especie que va a producir ionización quitando un electrón y dando un exceso de energía como para fragmentar. La energía es mucho menor. La ionización química utiliza el gas ionizable o gas reactante como metano, isobutano, amoníaco, como paso intermedio de proceso de ionización de los analitos. Como la relación gas-muestra es muy elevada, es decir, hay mucho más gas reactante que muestra, la ionización se producirá preferentemente sobre el gas, la ionización por impacto electrónico. Y posteriormente, debido a la elevada presión, esto comparado con el impacto electrónico, pero vamos a estar trabajando en vacío, a partir de reacciones ion-molécula, se combina una molécula con un ion, se consigue la ionización de la muestra mediante reacciones de transferencia de protón, o reacciones de adición en fase gaseosa. Se obtiene así una abundante cantidad de iones M más protón. Entonces, transferencia protónica o reacciones de adición en fase gaseosa. ¿Cuál es el ejemplo de una reacción de adición en fase gaseosa? Les dije que se conoce muy bien qué le pasa al metano por impacto electrónico y que produce esta especie muy reactiva, que cuando choca con M le transfiere protón, pero también se sabe que tiene tendencia a dar el ion carbono-hidrógeno 3, que luego se combina también con una molécula intacta de metano para dar este etilo, y este etilo, por ejemplo, en vez de transferirse un protón, puede transferirse el etilo entero, es decir, pegarse este fragmento a mi molécula, y acá tenemos la formación de un aducto. Entonces, la ionización se consigue por reacciones de transferencia protónica, acá tenemos transferencia de un protón, o de adición en fase gaseosa, acá tenemos cómo se suma una molécula a otra, que no es otra cosa que una reacción de adición. Se obtiene así una gran abundancia del M+1, o el M protonado, se suele llamar, y por ejemplo, cuando se trabaja con otros gases, como menciono acá, amoníaco, ¿sí? También se sabe qué le pasa al amoníaco por impacto electrónico, y la especie ionizante, en ese caso, es el ion amonio, que se transfiere y forma una reacción de adición con el ion molecular, de manera tal que cuando yo trabajo con gas amoníaco como gas reactante, es muy común obtener el M+18, que es el M más amonio, a su vez de que también voy a obtener el M+1. Pero como yo sé que estoy usando amoníaco, tengo mi mente abierta a saber que voy a tener ese ion de masa carga 18, que seguramente se va a estar sumando a mi ion molecular.
Acá tenemos simplemente ampliado esto, ¿sí? Entonces vemos como el analito A se mezcla con R, el gas reactante, R se ioniza, no está esquematizado eso, y R le transfiere protón de manera tal que tengo A más punto, pero también tengo A protonado, ¿sí? A protonado. De manera tal que voy a tener más cantidad del ion intacto, sin fragmentaciones. Y luego, por atracción de cargas positivas, si trabajo en modo positivo con un voltaje de aceleración, voy a traer a estas cargas positivas hacia el analizador de masas. Entonces, por eso a veces, por esto de que tienen que combinarse los iones, es que la fuente de ionización suele estar a presiones un poco menos severas que el analizador de masas, porque tienen que poder combinarse estas especies. Igual es vacío. Y acá simplemente tenemos otra esquematización del fenómeno. La molécula neutra la puedo ionizar de manera directa y formar sus fragmentos, o la puedo combinar con un gas auxiliar, que puede también llamarse matriz, que se le transfiere, se le adiciona, y detecte la formación de aductos. En todos los casos yo detecto partículas cargadas y gaseosas, ¿sí? Si de alguna manera se formó algo neutro, eso no lo voy a poder detectar. Y acá simplemente tenemos, como por impacto electrónico, la muestra gaseosa recibe el impacto de electrones de alta energía, forma un M más punto, un ion molecular, que luego sufre fragmentaciones de distinto tipo. Por ejemplo, puede perder distintos fragmentos neutros y dar lugar a distintos iones fragmentarios. En ionización química, en cambio, el fenómeno de ionización por impacto electrónico lo sufre el metano, que produce esta especie de carbono-hidrógeno 5, que luego tiene la facilidad de transferir protón a la molécula analito. Y acá tenemos las condiciones de vacío en un caso y en el otro, la temperatura que siempre es adecuada para mantener a M en estado gaseoso, y también a los iones que se forman. Y bueno, simplemente es otra manera de representar el fenómeno. Aquí tenemos la comparación de las dos modalidades. Cuando yo hago para este determinado compuesto, este tetrahidrofurano, el espectro de masa por impacto electrónico, tengo este perfil o este conjunto de picos, mientras que cuando lo hago por ionización química no veo iones fragmentarios, y veo, fíjense que si acá 72 es el ion molecular, 71 es un M-1, y acá estoy viendo 73, que sería el M más 1. Pueden escribir acá arriba M más 1, y 71 es M menos 1. En este caso, como se ve el ion molecular, no sería necesario utilizar un método más suave para poder ver fragmentos, para poder verlo. Y si lo hago en ionización química, conocer solo el ion molecular no me va a permitir hacer deducciones respecto a la estructura. Acá tenemos otro ejemplo, más razonable, donde vemos que este pico, al hacer el espectro por ionización química, confirmamos que es el ion molecular, o sea, el ion de mayor masa que se ve en el espectro. Sin embargo, acá, al verlo tan pequeño, podríamos dudar y decir, bueno, tengo buenos fragmentos para hacer una deducción estructural, pero si hago paralelamente un espectro por ionización química, voy a estar más segura de cuál es el peso molecular de esta sustancia. Y en el tercer ejemplo vemos en esta molécula, bueno, que está muy chiquita para que se vea la estructura, pero nuevamente, utilizando gas auxiliar amonio, acá se ve el M más amonio, se comprueba que no se veía para nada el ion molecular, y los iones fragmentarios que se ven en el espectro adquirido en la modalidad de ionización química son los mismos, a grandes rasgos son los mismos,
a menos de algunas pequeñas diferencias que me van a seguramente servir para hacer la deducción estructural. En definitiva, es la diferencia entre tener un rompecabezas con muchas piezas, que si son muchas piezas me van a dar mucha información estructural, pero tal vez el rompecabezas se haga muy difícil, o tener pocas fragmentaciones, tener rápidamente la estructura entera, que sería conocer el peso molecular de la molécula, pero en la medida que los fragmentos sean muy pocos, tal vez me sea más difícil hacer deducciones estructurales. Bueno, vamos a dejar esta parte de la clase acá y continuamos luego.